Preguntas para los finalistas con... ¡Porfa! ¿Qué os ha parecido la experiencia de Bio Back to Once? Brutal. Ay. Está muy bien. Todos majísimos. Sí, súper agradecidos. Sí, porque no nos lo esperábamos y muchísimo menos llegar a la final, entonces es como todo muy loco. Y todo muy profesional, además. O sea, Y el teatro increíble. Es que parece que estamos haciendo promo. ¿Con qué momento del concurso os quedáis? yo creo que la segunda gala... La semi. Eso, la semi. Yo la creo- semi estuvo muy bien. Yo creo que cuando dijeron que pasamos a la final... Es que ese momento yo no me lo esperaba, además. Y... Nos hemos visto el clip como Como 15 momentazo. veces. ¿Con qué consejo del jurado os quedáis? Pues fíjate, cuando Alejo vino y después empezó a decirnos como que nos teníamos que volver locos. Entonces, no decimos nada. Pero lo decimos todo. ¿Sentís que habéis mejorado algo como banda en el transcurso? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, de hecho estábamos en la prueba y Fernando nos ha dicho que sonamos mucho más compactos y eso pues es también por la obligación de tener bolos y tal. Hemos ensayado más. Y además, No, sí, yo lo he notado, sonamos más compactos. y además, pues como Maca entró hace poco, pues ha sido como la prueba de fuego. Es verdad. Está aprobada. Aprobadísima. ¿Tenéis pensado por dónde podría tirar vuestro próximo proyecto si ganáis el premio? Pues tenemos ya una canción compuesta. Sí. Sí, bueno, es un poco lo que hemos estado haciendo hasta ahora, es pues eso, hablar de anécdotas, hablar de experiencias un poco que vive pues gente de nuestra quinta, pues con ese toque de humor que nos caracteriza y con ese sonido potente, distorsionado, lo que nos gusta. Hacer tonti rock. Si cumplís el sueño de ganar este concurso, ¿cuál sería vuestro próximo sueño? Para mí, tocar un festival grandote. Ay, sí. También. Aunque sea a las 5 de la tarde el primer grupo a pleno sol en el escenario pequeño. Claro, la hora pero que nos den. La hora que nos den, nos da igual. Vamos. ¿Alguna colaboración soñada? Uf, yo tengo dos. Unas cuantas. Sale rosa. Chalet Rosa, pues Chalet que eso es Rosa. muy indie. Chalet Rosa nos encantaría porque Pero- hay una canción suya que es que nos gusta mucho. Yo quiero Juanjo Bona y Aitana. ¿Algunas palabras de agradecimiento que queráis decir a la gente que ha venido a apoyaros? Uy, sí, que son los mejores. Es que... No, la verdad que hemos recibido un montón de amor por parte de un montón de gente, así que, joder, súper agradecidos, la verdad, de poder haber sido conocidos por mucha más gente de la que ya lo éramos. Y también te das cuenta que, pues, que haces las cosas bien, y todo eso de verdad sirve para algo y sirve para pues, que la gente luego te diga que le has hecho sentir cosas y yo creo que eso es lo más bonito que nos pueden decir, que se han emocionado, que han saltado, que... Que lo han Sí, disfrutado. que todas esas galas se han puesto de pie, han saltado, han Sí, gritado ha habido muy buena y nos recepción. hemos sentido muy queridos como en los 20 minutos del escenario. Sí. Se lo recomendamos a todos. Que salten.